Bienvenido al canal Novedades Mundo. Las tierras ucranianas, en las que el líder ruso Putin tiene voz, se les están escapando de las manos. Putin miró impotente los territorios que había perdido en Ucrania. Rusia comenzó a perder su dominio sobre las tierras que inicialmente ocupó en la invasión de Ucrania. Los combatientes ucranianos respondieron rechazando los ataques rusos al encontrarse primero con el ejército ruso en una posición defensiva. Cuando el ejército ruso se dio cuenta de que no podía pasar la Gran Muralla de Ucrania, intentó tener voz en la región con un ataque aéreo. El ejército ucraniano, que neutralizó el ataque aéreo del ejército ruso con sus sistemas de defensa aérea, buscó recuperar las tierras perdidas. El ejército ucraniano bloqueó a los soldados rusos, determinando las áreas prioritarias y críticas en la guerra, con el fin de retomar el territorio ocupado por el ejército ruso en Ucrania. Los soldados rusos, que no querían ser el blanco de los efectivos ataques de los guerreros ucranianos, quedaron atrapados. Los soldados rusos tenían miedo de sacar la cabeza del área en la que se encontraban. Las fuerzas rusas han estado buscando un agujero para escapar desde el momento en que comenzó la ofensiva ucraniana. Cuando los soldados rusos abandonaron los territorios ocupados, el ejército ucraniano recuperó la mayor parte del territorio ocupado. Las armas y el equipo militar que dejó el ejército ruso al huir de la región entraron en el inventario del ejército ucraniano y proporcionaron sangre fresca para ser utilizada en el conflicto. El ejército ucraniano ha marcado la diferencia en las armas de alta tecnología que utiliza al atacar los frentes rusos. Uno de los más importantes son los vehículos aéreos no tripulados utilizados por el ejército ucraniano. Los combatientes ucranianos lograron derrotar a los frentes rusos con vehículos aéreos no tripulados, asumiendo el riesgo de cero personal militar. 4. Frentes a los que hay que estar atentos como el mordisco del invierno en la guerra Ucrania-Rusia. Rusia hace tiempo esperaba salir victoriosa en la invasión de Ucrania. El plan inicial del líder ruso Putin preveía ataques terrestres en Ucrania en los primeros 10 días, seguidos de una rápida rendición. Sin embargo, el plan de Putin no funcionó y Kyiv no cayó, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se negó a abandonar la capital y dijo: "Necesito munición, no el automóvil", mientras reunía a los ucranianos. Las tropas rusas se habían retirado del norte de Ucrania en abril. En la segunda fase, Moscú llevó a cabo una operación más limitada en la primavera y principios del verano, expandiendo su ocupación de partes del sur de Ucrania y capturando toda la región de Lugansk y partes del vecino Donetsk al este. Pero la tercera fase, de agosto a noviembre, involucró el contraataque de Ucrania en el noreste y el sur, y el ejército ruso recuperó la mayor parte del territorio que había ganado en los primeros meses. Es difícil imaginar una victoria de Putin en Ucrania ahora. La anexión declarada por Putin de 4 regiones de Ucrania se ha hecho añicos. Ahora surge la pregunta, ¿hasta qué punto y con qué rapidez puede Ucrania recuperar el territorio que ocupó en 2022 y ejercer presión sobre los territorios en poder de los representantes rusos desde 2014? Entonces, ¿cuál será la cuarta fase de la guerra que terminará en invierno? Con la liberación de la ciudad de Kherson, las fuerzas ucranianas tomaron el control de todas las áreas al oeste del río Dnipro. Las fuerzas rusas en retirada están tratando de mantener una presencia en la orilla oriental al volar todos los puentes principales para evitar la persecución de Ucrania. Pero hay señales crecientes de otro ataque por parte de Ucrania. Las primeras tropas cruzaron Dnipro la semana pasada y se instalaron en un pueblo. Los rusos están sacando civiles de algunos asentamientos en la orilla este y, según se informa, también han retirado algunas tropas. No está claro dónde establecerá el ejército ruso su nueva línea de defensa. A lo largo del otoño, el modelo de Ucrania ha sido reducir las capacidades rusas mediante ataques a la Crimea ocupada y al este de Kherson antes de avanzar por tierra. Los ataques dañaron o destruyeron bases, aviones de combate, depósitos de municiones, puentes, logística y puestos de suministro. En el ejército ruso, este será probablemente el patrón durante todo el invierno. El rápido avance ucraniano en septiembre fue seguido por una fase de consolidación, que Rusia trató de interrumpir con bombardeos persistentes. Los rusos también intentaron durante semanas declarar una victoria en gran medida simbólica con la conquista de Bakhmut en la región oriental de Donetsk. El conflicto entre los bandos en Bakhmut fue uno de los más sangrientos de la guerra,
pero una victoria rusa tendría poco valor estratégico. El papel de Bakhmut como el extremo sur de la línea defensiva de Ucrania fue asumido por el contraataque en el otoño. Más importante aún, si Ucrania podrá cruzar las líneas rusas en la región de Luhansk, lo que comenzará a deshacer el avance de verano de Rusia y erosionará aún más la anexión de los 4 representantes de Rusia. La última esperanza de Putin para recuperar la iniciativa es romper la infraestructura energética de Ucrania y derribar la mitad de la red eléctrica de Ucrania, intensificando las huelgas desde el 10 de octubre. Pero la voluntad de Ucrania no se rompió en medio de reparaciones de 24 horas y cortes de energía de emergencia y planificados. Ahora hay señales en Ucrania de que la capacidad de Rusia para mantener esta represa está disminuyendo. Por ejemplo, durante los ataques del 5 de diciembre, se lanzaron poco más de 70 misiles, de los cuales, según informes, más de 60 fueron derribados por la defensa aérea ucraniana. Funcionarios occidentales dicen que los drones iraníes utilizados por el ejército ruso están agotados y Teherán no ha aceptado otra entrega. Según el asesor presidencial de Ucrania, Mikhailo Podolyak, Rusia actualmente solo tiene reservas suficientes para 2 o 3 ataques masivos. Mientras tanto, Rusia está tratando de romper el apoyo europeo a Kiev, amenazando con reducir o incluso detener el suministro de energía en Ucrania. Rusia cerró el oleoducto Nord Stream 1 y se sospecha que está detrás de las explosiones en el mar Báltico que dañaron tanto el Nord Stream 1 como el 2. Sin embargo, esta ofensiva energética y guerra de cereales por parte de Rusia no pudo romper la determinación de Occidente de ponerse del lado de Ucrania. De hecho, los países europeos han aumentado la ayuda financiera y militar a Ucrania individualmente y a través de la Unión Europea. No hay posibilidad de negociación en el frente diplomático en la guerra de Ucrania. La condición previa de Ucrania es la retirada de Rusia del territorio que ocupó este año. Putin no muestra signos de abandonar su ambición de la eventual caída del gobierno de Zelensky y las continuas anexiones. La ONU y la Corte Penal Internacional ya están realizando investigaciones en las zonas liberadas. La ONU y la Corte Penal Internacional ahora se enfocan en la justicia y la responsabilidad por los crímenes de guerra. Más importante aún, ahora hay un esfuerzo constante para mantener a las tropas individuales, así como a los líderes rusos, enfrentándose a un enjuiciamiento. La apelación de Zelensky para un tribunal internacional cuenta actualmente con el apoyo de los estados bálticos, así como de Francia y los Países Bajos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo el 30 de noviembre que la Unión Europea, con el apoyo de la ONU, apoyaría al Tribunal Especial. Se está preparando un proyecto de resolución de la ONU para su consideración por la Asamblea General. Putin no está saliendo del apuro por la guerra en Ucrania. Putin enfrenta presiones en Rusia en muchos frentes internos. Se espera que la economía rusa, actualmente en guerra, se contraiga un 8% en 2022 a 2023. Gran parte de la industria manufacturera, como la industria automotriz, está paralizada. Los ingresos petroleros de Rusia están cayendo incluso antes del precio máximo aplicado por la Unión Europea, los países del G7 y Australia esta semana. Hasta ahora, el Kremlin ha reprimido a la oposición con amenazas de arrestos y largas sentencias de prisión, pero la movilización masiva de Putin y el avance de Ucrania están causando descontento en sus propias filas y entre el público ruso. En una encuesta de noviembre realizada por una organización independiente, el 53% de los encuestados apoya las negociaciones, mientras que el 41% quiere continuar con la guerra. Una encuesta interna encargada por el Kremlin fue aún más dura para Putin. El 55% estaba a favor de las conversaciones de paz y solo el 25% quería que continuara la guerra. El tamaño de la crisis económica en Rusia crece día a día. Se acerca el invierno y hace frío en toda Ucrania. Pero los fríos vientos de la derrota, estos parecen soplar desde la Plaza Roja de Moscú. Gracias por mirarnos.